En este vídeo vamos a mostrar cómo exportar a Excel las señales del osciloscopio de MyDuck. Para ello hemos elegido la práctica de la rectificación del diodo, en donde tenemos un montaje con un diodo y una resistencia en serie, que serán alimentados con nuestro generador de funciones por medio de una señal de 500 Hz y 10 voltios pico a pico, de forma senoidal. A continuación ejecutamos nuestro osciloscopio de MyDuck, en donde hemos representado en el canal 0 la señal en extremos del diodo y hemos habilitado el canal 1 para representar en azul la señal que existe en extremos de la resistencia. Debemos de tener unas señales similares a las presentadas en la pantalla una vez actuemos adecuadamente con la base de tiempos y con la magnificación en la escala vertical tanto para el canal 0 como para el canal 1. Recordar que la manipulación del trigger nos permite que detengamos estas señales en la pantalla del osciloscopio. Una vez nos satisfaga la representación de estas señales, detenemos el osciloscopio de MyDuck y pulsamos en el botón Log, de forma que nos aparece la típica ventana de Windows para especificar en qué dirección queremos guardar un fichero de texto que contiene toda la información de dichas gráficas. Lo voy a llamar ejemplo Excel y lo guardo en mi escritorio. El siguiente paso es utilizar la aplicación Excel para abrir el fichero de tipo texto que previamente he guardado en el escritorio. Para ello doy al menú Archivo, Abrir, y busco la dirección donde he guardado dicho fichero de texto que estaba en el escritorio y tengo que seleccionar que quiero abrir todo tipo de archivos. Por si acaso solo me muestra los archivos de tipo Excel, digo que quiero abrir todo tipo de archivos y abro el ejemplo Excel que he guardado previamente. He de tener cuidado con los pasos que me va dando para importar dicho archivo para que lo haga de forma correcta. Tengo que tener delimitado los caracteres como comas y tabulaciones que separan los campos. A continuación elijo que los separadores sean tanto la tabulación como el espacio, para que por columnas identifique bien los campos que ha escrito en el fichero de texto. Y tengo que prestar mucha atención a las configuraciones avanzadas, en donde en función de la configuración regional del ordenador he de decirle que el separador decimal sea de puntos y el separador de miles sea de comas. Hay que tener mucha precaución en tener esto correctamente para que la importación del fichero de texto sea correcta. Una vez elijo las configuraciones adecuadas del asistente para importar el fichero de texto, tendré efectivamente un fichero donde contiene todos los datos de la gráfica del osciloscopio de MyDuck. Vamos a analizar con detalle, en primer lugar, cuál es la información que recogen estas columnas. En primer lugar, muy importante, este número es el paso temporal de 5 microsegundos, que es el que necesitaremos para realizar nuestro eje X, nuestro eje de tiempo. Lo vamos a marcar en amarillo. Esta columna que pone Time 1 es la columna donde está la información del canal 0, de forma que lo voy a llamar el canal, como lo llama el MyDuck, A0, y esta columna última es la información del canal 1, canal A1. El resto de columnas no nos interesan, por lo tanto voy a pasar a borrarlas para tener más limpio nuestro Excel. Recordamos, este es el paso temporal de 5 microsegundos. A continuación vamos a generar nuestro eje X, nuestro eje de tiempo, para poder representar ambos canales en una gráfica conjunta. Vamos a proporcionar a esta columna las propiedades de columna científica y escribimos el tiempo inicial, efectivamente será 0, y a continuación la siguiente casilla será el paso temporal, que nos está dado en la casilla C3, y le ponemos los dólares para que al arrastrarlo hacia abajo no me cambie el índice 3 de la casilla. Y le sumamos la casilla anterior.
De forma que si arrastramos esta casilla hacia abajo, nos va a ir escribiendo cada coordenada, el paso temporal, 5 microsegundos, 10 microsegundos, 15 microsegundos, etc. Arrastramos hasta la parte inferior de mi columna del canal 0. En función del número de semiciclos que haya importado, tendré más o menos puntos en mi Excel. ¿De acuerdo? Así que llegando hasta la parte final, así tendré hasta la 1006 mi coordenada X. Y subiré de nuevo hacia la parte superior. Por lo tanto, ya podemos realizar nuestra representación del canal 0. Seleccionamos la columna B y la columna C y usamos el representador de gráficas. En el menú Insertar elegimos el gráfico de dispersión XY o de burbujas y elegimos una representación con líneas suavizadas. Clicamos y tenemos efectivamente nuestra curva que teníamos en el osciloscopio del canal 0. Si queremos cambiarle el título al gráfico, clicamos en Seleccionar datos y, como en cualquier representación Excel, podemos modificar los datos poniendo en el nombre de la serie y podemos poner canal diodo, que era el canal que teníamos en extremos del diodo, el canal 0, de forma que tendremos nuestra gráfica para el diodo. Si queremos hacer la representación del canal en extremos de la resistencia, elegiremos la columna B y la columna F y daremos a Insertar y representaremos de nuevo un gráfico de dispersión con líneas suavizadas, de forma que en esta gráfica tendremos que cambiar el título y en este caso vamos a poner canal resistencia y aceptar. De forma que tendremos ambas gráficas que habíamos visto anteriormente en el osciloscopio, lo que existía en extremos del diodo y lo que existía en extremos de la resistencia. Sin embargo, es particularmente interesante en esta práctica y en otras prácticas representar lo que ocurre en un canal frente al otro canal. Esto típicamente en los osciloscopios se le llama utilizar el modo XY. El MyDAQ no dispone de este modo, por lo tanto vamos a hacerlo en Excel. Es decir, no vamos a representar el voltaje en extremos de la resistencia en función del tiempo, ni el voltaje en extremos del diodo en función del tiempo, sino que vamos a representar uno frente a otro. En este caso voy a realizar la representación gráfica desde cero para enseñaros cómo agregar los datos a un gráfico. Damos al menú Insertar, elegimos el gráfico de dispersión y este gráfico de dispersión, como no le hemos seleccionado los datos, pues efectivamente no ha dibujado todavía ninguna gráfica. Vamos a seleccionar los datos, en el origen de datos vamos a agregar dichos datos, elegimos el nombre del título del gráfico, lo vamos a llamar curva IV y vamos a elegir los valores del eje X, que en este caso tendrán que ser efectivamente la columna del canal A0, el voltaje que existe en extremos del diodo. Desplazamos hasta la parte final de la columna, recordar que era en este caso la 1006. Y una vez terminemos con el eje X, tendremos que hacer lo mismo con el eje Y. ¿De acuerdo? Para seleccionar el eje Y, tendremos que ir a la parte superior de la gráfica para seleccionar todos los valores desde la fila 6 a la 1006. En este caso particular, para mi representación. ¿Vale? Una vez que hemos elegido, estos números siempre los podremos cambiar si no llegamos hasta la columna 1006, de acuerdo, aquí tenemos que elegir cuál es el campo de la columna que deseemos, hasta donde queremos que represente nuestra gráfica. Damos a aceptar
y en la parte superior tendremos que tener efectivamente nuestra curva IV del diodo, que era el objetivo que estábamos buscando con este vídeo, de poder representar el típico modo XY de los osciloscopios de laboratorio, dado que el MyDAQ no tiene esta modalidad. Con ayuda del programa Excel hemos aprendido a exportar los datos de mi osciloscopio a un libro Excel, hacer representaciones de ambos canales en función del tiempo, teniendo en cuenta cuál es el paso temporal que ha utilizado el osciloscopio, y a representar un canal frente a otro, el canal A0 frente al canal 1, en lo que llamaremos representación en el modo XY.